Queremos, hermanos, en el nombre del Señor, un abrazo fraternal eh, a los hermanos que están aquí ya unidos y entre todos los que estamos aquí unidos en esta mañana, que son más de casi 20 hogares, 30 hogares, les mandamos un abrazo a los hermanos que nos ven por diferido. Gracias por seguir el canal. Aquí les animamos para que se suscriban al canal donde estamos subiendo los temas que el Señor nos está permitiendo tener. Eh, Gracias, hermanos, por sus oraciones y motivarles. Estamos, hermanos, estamos en la conmemoración de los 179 años de 1844. Hace 179 años, el gran movimiento adventista dirigido por el Espíritu Santo, dirigido por Dios, estaba impactando al mundo con el mensaje de la inminente venida de nuestro Señor. Ese movimiento maravilloso que Dios levantó en el mundo, porque fue un movimiento mundial, ¿sí? Y estaba impactando al mundo con la buena nueva del Evangelio eterno. Así que es un gozo, hermanos. Hoy nosotros estamos, el remanente de ese grupo, estamos aquí con ese anhelo, hermanos, hablando de las profecías de Daniel. Y ellos estaban predicando de las profecías de Daniel y con las profecías de Daniel estaban impactando al mundo. Lastimosamente hoy la realidad de la iglesia, hermanos, hoy vemos a una iglesia 179 años después que está impactada por el mundo. Dios nos llamó no, hermanos, Dios nos llamó a impactar al mundo con el evangelio eterno. Apocalipsis 14, 6, 7 hasta el verso 13. El Señor ya nos llamó y nos levantó para que impactemos al mundo, hermanos, no para que seamos impactados por el mundo. Por lo tanto, mi amado hermano, estamos uniéndonos esfuerzos aquí como hermanos para hacer ya iniciamos la semana anterior, estábamos tirando la base de la profecía de las 70 semanas que tuvimos allí y queremos continuar esta semana, hermanos, y la otra semana arranca un programa especial, los 30 días de oración de iniciando la puesta del sol, vamos a tener una vigilia, hermanos, les animamos. La puesta del sol, una gran vigilia de apertura de este espacio especial de oración, y va a durar 30 días que nos terminarán el 22 de octubre, donde esperamos realizar por la gracia del Señor, hermanos, eventos que agiten, que, que podamos nosotros agitar el tema del 22 de octubre. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es eso? ¿Cómo es? ¿Cómo estamos aquí uniendo todo esto? Así que les animamos para que oremos por esta iniciativa y seamos parte activa. Estamos orando por una distribución masiva del libro, el libro Primeros Escritos. El año pasado estuvimos orando por una distribución masiva del libro El Gran Movimiento Adventista, que muchos de ustedes lo tienen en sus casas, ¿verdad? Pero esta vez queremos, hermanos, orar por la distribución masiva del libro Primeros Escritos. Y vamos a unir todo esto, hermanos, con la ayuda del Señor. Y usted comience allí, vamos a orar, vamos a hacer. Los pioneros estaban hace 178, 179 años estudiando las profecías. Bueno, ya no estaban estudiando las profecías, estaban dirigiendo al mundo para que estudiaran las profecías, porque ya ellos las habían estudiado, ¿cierto? Ahora estaban dirigiendo al mundo al estudio que ellos ya habían hecho. Por lo tanto, Dios nos está llamando a nosotros a ir adelante para que el mundo participe luego de la experiencia por la cual ya nosotros pasamos. Así que dice la palabra del Señor, hermanos, promesa de Daniel 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas por toda la eternidad. Amén.
Qué maravillosa promesa, hermanos, los entendidos resplandecerán. Por eso hemos, hermanos, queremos resplandecer y por eso el grupo se llama Entendidos en los tiempos, ¿sí? Porque queremos ser parte de esos que en este tiempo Dios va a levantar para resplandecer. Y eso de resplandecer está muy relacionado, mi amado, con la obra del Señor en el lugar santísimo, porque las cosas sucias no resplandecen. Las cosas sucias no resplandecen. Daniel 12:10 dice, muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. Muchos serán lavados, emblanquecidos y ¿qué más? Y purificados. ¿Sí? Eso es resplandecer, experimentar la obra redentora completa del Señor en nuestras vidas. Lavado, atrio, emblanquecido, lugar santo y purificado. ¿En qué lugar, hermanos? ¿Dónde somos purificados En los el creyentes? Santísimo. En el Santísimo. Por lo tanto, esta generación está llamada por la palabra a resplandecer, porque las cosas que se purifican resplandecen, reflejan en la tierra la obra que el Señor está haciendo en el cielo. Así que nos llena de gozo, hermano, bienvenido a esta jornada de reavivamiento espiritual. En la palabra inspirada encontramos, amados hermanos, una promesa aquí en el libro, se llama Manuscritos Inéditos, el tomo 1, en la página 44. Si alguno tiene el libro a la mano, dice este libro aquí, hermanos, una palabra importante que Dios nos da desde el lugar santísimo. El libro que fue sellado es dice, el libro que fue sellado no es el Apocalipsis, sino la porción de la profecía de Daniel que estaba relacionada con los últimos días. La escritura dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Hasta cuándo estaban selladas esta porción del libro de Daniel, hermanos? Hasta el Hasta el tiempo. tiempo del fin. Hasta el Nosotros tiempo estamos del fin, mi hermano. viviendo, nosotros en qué tiempo estamos viviendo, hermanos? En el fin En del el tiempo. fin del tiempo. Nosotros estamos viviendo en el fin del tiempo. O sea que hace rato que ya deberíamos haber entendido las profecías de Daniel, porque ya el Señor les quitó el que, Dios les quitó el sello. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia, el conocimiento, dice aquí mismo en esta parte, dice, cuando el libro fue abierto, se anunció que el tiempo no sería más. ¿Cuándo fueron abierto el librito? En Apocalipsis 10. Ahí usted puede leerlo con tiempo y lo vamos a relacionar en estos espacios hasta el 22 de octubre. ¿Cómo así? ¿En qué momento se abrió el librito de Daniel? Mire, aquí está diciendo en Apocalipsis 10, está la profecía que decretaba también que este libro iba a ser abierto en un momento de la historia. El libro de Daniel está ahora abierto. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Abierto Amén. al Amén. estudio, está abierto, ahí está esperando del lector, de ti y de mí, para que nos interesemos, está abierto, no solamente está abierto en el contexto que usted abra la Biblia, sino que está abierto para que todos nosotros podamos entrar y entender lo que está Dios diciéndonos a través de aquí. Está ahora abierto y la revelación realizada por Cristo a Juan ha de llegar, ¿a dónde? A todos los habitantes de la tierra. ¿Y quiénes son los que van a llevar, hermanos, esa revelación? Han de llegar esa revelación a cómo, a través de quiénes, hermanos? A través de nosotros. El Señor quiere que tú y yo seamos instrumentos de luz, que podamos resplandecer. Nosotros lo que tenemos es que reflejar en la tierra lo que el Señor está haciendo en el cielo. Dice la revelación por Cristo Juan a llegar a todos los habitantes de la tierra mediante el aumento del conocimiento, ha de prepararse a un pueblo que pueda mantenerse firme en los últimos días. Voy a repetirlo. ¿Mediante qué, hermanos? Mediante el aumento del conocimiento, porque dice, la ciencia se aumentará. ¿Cuál ciencia? La ciencia verdadera, no la El falsa. conocimiento del libro. Amén. El conocimiento de lo que está aquí, el conocimiento, porque esto va como la senda de los justos que va en aumento. O sea que este libro iba aumentando la luz a medida que llega el cumplimiento de las profecías aquí anunciadas.
va Dios a mandar más luz a la tierra y estas profecías van a alumbrar más hoy, en el 2023, va a alumbrar más que en el tiempo de los pioneros. ¿Cuántos lo creemos, hermanos? Porque es la Amén. promesa, es la promesa, va en aumento. Por lo tanto, tú y yo tenemos que estar aquí con un trabajo contrarreloj para entender qué fue lo que entendieron los pioneros y ahora lo que Dios nos está revelando a nosotros, que por lo general nunca va a contradecir lo anterior, sino que lo va es a mejorar, a ampliar, a ubicar bien. Entonces, ese conocimiento ha aumentado, se va a preparar a un pueblo para que esté como hermano firme en los últimos días. Hay personas que creen que el conocimiento no es importante. Cristo me ama y eso es lo que me importa. Aquí dice que es mediante el conocimiento cómo Dios está preparando a un pueblo para que esté firme. Yo no la quito ni la añado, ¿sí? Pero hermanos, les animamos en el nombre del Señor. Vamos a mirar aquí dos cosas importantes, hermanos, que nosotros hemos estado entendiendo en el grupo y lo estamos compartiendo a manera de estudio, porque la idea, hermanos, es, yo les decía a los hermanos, miren, los hombres que oran, los hombres de oración, puede que se equivoquen, pero van a terminar menos equivocados que los que no lo hacen. ¿Estamos entendiendo? Los hombres de oración puedan que cometan errores, pero terminarán menos equivocados que los que no lo hacen. ¿Me entienden? Por ejemplo, hermanos, Miller estaba equivocado en lo que predicaba. Hoy podemos decirlo, sí. Pero cuál era el siervo menos equivocado del tiempo en el que vivió Miller? Miller. Miller. Miller era el menos equivocado de todos los que estaban hablando de la Biblia en el tiempo en el que él vivió. Ah, entonces noten, hermanos, a veces tenemos que nosotros entender todo el inicio y ahora nos animamos, ¿verdad? Porque aquí estamos aprendiendo y de lo que Dios nos da vamos a ir compartiendo. Hay un enfoque importante aquí y es que el don profético Apocalipsis 11:11. Vamos a mirar aquí, hermanos, Apocalipsis 11:11 que nos dice el llamado de Dios para nosotros. ¿Alguno lo puede leer, por favor? Apocalipsis 11:11. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? Dice la palabra del Señor. Eh, mm, Dice, pero después de 3 días y medio Apoca- entró en ellos. Apocalipsis 11:11, hermano, Apocalipsis 11:11. Sí, estoy en el 11. Ah, no, perdón, Apocalipsis 10:11, hermano. Ok. Apocalipsis 10:11. Vale, 10:11. Listo, dice así, permítame, me ubico. 10:11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Muy bien, entonces, hermanos, aquí vamos a mirar dos cosas de lo que ya mencionábamos, es la función del don profético, ¿sí? La función del don profético. El primero, el don profético se manifiesta en el pueblo de Dios para dar para dar visiones proféticas, ¿sí? Para que el pueblo conozca los planes de Dios a través de la ¿qué? De la profecía. El Espíritu se manifiesta inicialmente para dar visiones proféticas al pueblo de Dios. Pero cuando ya llega el tiempo del cumplimiento, cuando ya llega el tiempo, en otro tiempo más adelante, el Señor se manifiesta para iluminar el cumplimiento histórico de la visión profética. O sea, es un trabajo, si yo le pregunto, hermanos, en este caso vamos a leer Proverbios 4:18 y vamos a usar este texto para que nosotros nos ubiquemos mejor. Proverbios 4:18, hay algunos que saben de memoria. ¿Cómo dice?
Debiéramos saberlo de memoria. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va a qué Aurora. cosa, hermanos, que va a qué cosa, hermanos, En aumento. en aumento hasta que el día Perfecto. es perfecto. ¿Listo? Ya usted tiene el texto en la mente, entonces ahora vamos a aplicar este concepto aquí. Todas las profecías de la Biblia tienen su día, su día, su día. ¿Sí? Tienen su día. Todas las profecías de la Biblia tienen su día. O sea, el momento cuando inician y el momento cuando se cumplen. Por ejemplo, si yo le pregunto, el día, la profecía de la primera venida, ¿en dónde estaba en la Biblia? La primera vez que aparece la primera venida del Mesías a la tierra, ¿en qué profecía fue dada? Génesis 3:15. Génesis 3:15. Ahí nació el día, el día de esa profecía nació allí. ¿Cuándo fue el día perfecto de esa profecía? Apocalipsis 4000 años más. 31. Entonces, si yo le pregunto, hermano, ¿qué profeta recibió la profecía de la primera venida? La primera profecía que hablaba de la primera venida, ¿qué profeta la recibió? Isaías. Eh, Adán. Moisés, ¿sí? Bautista, Bueno, Moisés. Moisés, sí, Dios le muestra a Moisés lo que Dios le había dicho a Adán, ¿sí? Vamos a hablar que Moisés recibe la visión y bueno, Adán, me están entendiendo que Adán no escribió Génesis, no estoy hablando de Moisés, escribe Génesis, ¿sí? Entonces Dios le revela a Moisés la profecía de la primera venida del inicio. Ahora, ¿qué profeta estaba vivo cuando estaba el día perfecto de esa profecía? Juan el ¿Qué Bautista, profeta? pastor. Juan el Profeta. Juan Bautista. el Bautista. Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista, ahora entonces tenemos el día perfecto de la profecía, ¿sí? Entonces, las profecías van en esa dimensión, hermanos. Primero hay un anuncio profético, hay un profeta que Dios levanta para dar un anuncio profético de cosas que van a suceder, que él va a hacer, ¿sí? O de cosas que le van a hacer a él también, de cosas que van a hacer o que le pueden estar haciendo a él, como está en el caso del Mesías, que iba a morir por nosotros, ¿cierto? Pero ahora Dios levanta un profeta para que hable del cumplimiento histórico. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué dijo Daniel? ¿Qué dijo Juan? El reino del cielo se ¿qué? Se ha acercado. Y esto nos va a dar un marco importantísimo aquí, hermanos, para este tramo en el que estamos viviendo nosotros. Un parte importante aquí. ¿Por qué? Porque resulta que en el caso de nosotros estamos viviendo en el tiempo donde se está cumpliendo el día perfecto de muchas profecías, de muchas profecías. O sea, hay muchas profecías en Daniel que están teniendo hoy su día ¿qué? Su día perfecto. Entonces, Daniel recibe la visión profética, la manifestación del Espíritu para recibir la visión profética, ¿verdad? Ahora, los que viven en el tiempo del cumplimiento, ¿qué van a recibir, hermanos? La iluminación para entenderla. La iluminación del Espíritu Santo para hablar del cumplimiento histórico. ¿Me entendieron la dinámica? Dios da visión profética en un momento de la historia y cuando ese día perfecto de esa profecía está llegando, Dios se derrama su espíritu sobre los que oran, claman, ayunan, sobre los que están buscando como Daniel, ¿sí? Esa experiencia. Entonces ahora el Espíritu Santo se va a derramar para iluminar para que los siervos de Dios comprendan el cumplimiento que el cumplimiento histórico. Pregunta, ¿de qué le hablaba el profeta, así decirlo, al pueblo en su tiempo?
De ¿De la qué de le las hablaba? visiones de su tiempo y de la profecía que Dios le había De revelado. el profeta hablaba de las visiones que Dios le había, ¿qué? De las visiones proféticas que Dios le había revelado. Ahora, los que viven en el cumplimiento de ese día, de esa perfección, ¿de qué van a hablar? Del cumplimiento de esa profecía. El cumplimiento histórico. Pero tienen que hablar de la qué? De la profecía. De la visión profética. Miren a qué nos está llamando el Señor en este tramo, hermanos. Dios nos va a habilitar por su espíritu. No sé, hermanos, si de pronto está aquí por primera vez y usted dice, bueno, ¿y en qué momento yo voy a entender aquí esto? Mire, hermanos, esto es una obra sobrenatural, es un derramamiento del Espíritu Santo sobrenatural, donde Dios va a derramar su espíritu para que nosotros comprendamos lo que naturalmente jamás pensamos comprender. ¿Me está entendiendo? Porque pueda usted decir, no, pero yo para entender esto, no sea incrédulo, crea. Dios es poderoso. Él es el dueño de la sabiduría y del qué, hermanos, y del conocimiento. Por lo tanto, nuestro deber es orar. Vamos a mirarlo y la promesa ya la hemos leído en Daniel 9. En Daniel 9 vimos el cumplimiento de esta promesa. Y lo repito porque es importante para nosotros hoy esta lección, hermanos. Daniel 8:27, Daniel no entendía. Daniel 8:27, Daniel no entendía. Pero dice la palabra del Señor que entonces Daniel siguió orando, capítulo 9, ayunando, buscando al Señor. Y entonces dice, me hizo entender. ¿Qué es el que le va a hacer entender a usted, el pastor? El Señor. Si usted busca al Señor con todo el corazón, como lo buscó Daniel, si se consagra al Señor, hermanos queridos, vamos a experimentar en este tiempo lo que experimentó Daniel en aquel tiempo. Pregunta, ¿vamos a recibir visiones proféticas en este tiempo, hermanos? No. Ya lo puede tener clarito, hermano. Posiblemente, recuerde de que la Biblia dice que en los últimos tiempos los hijos recibirán sueños, recibirán visiones. Eso es posible. Vamos a recibir, hermanos queridos, la dotación del Espíritu para el cumplimiento histórico, porque ya las profecías todas llegan a su ¿qué? A su fin. Y ahorita lo vamos a ver en el diagrama que hemos estado haciendo aquí. Y esto nos ayuda, hermanos, porque cuando una persona hoy, el Señor está interesado en que, ahorita lo vamos a ver en la perspectiva que tenemos aquí, ¿sí? Este enfoque, mire, dice, he salido y ahora te he venido para iluminar tu entendimiento. Amén. El Señor va a venir ahora, mi amado hermano y hermana, a iluminar el entendimiento de los hijos de Dios que como Daniel lo busquen y lo clamen para iluminar el entendimiento de nosotros, para que comprendamos el cumplimiento histórico de las profecías que fueron dadas tanto por Daniel, tanto por todas las profecías, hermanos. Aquí tenemos una nube de testigos, de profetas que hablaron del tiempo en el que estamos viviendo nosotros y hoy se están cumpliendo. Y ahora, wow, ¿en qué momento? ¿En qué momento? El Señor va a venir a armar el rompecabezas en nosotros. Amén. Esto es importante aquí. Entonces, si yo le pregunto, hermano, ¿dónde está la profecía que habla de la segunda venida? Mencióneme un texto, hermano, de la profecía que habla de la segunda venida. Mateo 24, pastor. Mateo 24. Pregunta, ¿cuándo va a llegar el día perfecto de ese anuncio profético? ¿Cuándo se completa el día perfecto? Cuando nuestro Salvador venga por segunda vez en las nubes de los cielos. Exactamente. Muy bien, hermano Miguelito y hermanos, miren que así es, ¿sí? El anuncio, cuando se anuncia, cuando se da la visión inicial, nace el día de esa profecía. Cuando se cumple, llegó el día perfecto de esa profecía. Por eso las profecías que se han cumplido se convierten en nosotros en un banco valioso de información, ¿sí? En este caso, hermanos, es importante esto
porque Dios quiere hoy estar en nosotros haciendo un trabajo que lo va a hacer el Señor en la vida de los que le clamen. Por eso estamos aquí en ayuno, en oración, hermanos, clamando mañana como Daniel. Estamos orando a las horas tercera, a la hora sexta y a la hora novena, motivando esta oración en este tiempo hacia el lugar santísimo del templo celestial, así como Daniel oraba en su tiempo hacia el templo terrenal, ¿sí? Ya nosotros no estamos hacia el templo terrenal porque eso ya cerró, ahora estamos conectados con el templo celestial que Daniel lo vio en visión, pero que hoy nosotros lo tenemos ¿en qué, hermanos? En acción. Tenemos privilegios más grandes que los que tenía Daniel. Yo le estaba diciendo a los hermanos que hay creyentes en este tiempo que quisieran vivir en el tiempo del profeta. Pero déjenme decirles que el profeta quería vivir en el tiempo en el que estamos viviendo nosotros. Por eso a veces estamos jugando a las escondidas. Estamos jugando a las escondidas, hermanos. Miren, yo lo dije ayer en el devocional y me gustaría reforzarlo hoy. Me gustaría reforzarlo hoy para que sea como una base de lo que queremos motivarle en el nombre del Señor en esta dinámica de estudio. Miren, Daniel 12:12, vamos a leerlo otra vez para que ayer tampoco pudimos grabar, así que vamos a tenerlo hoy y lo compartimos. Daniel 12 y Apocalipsis 14:13, por favor. Y otro hermano que me lea Apocalipsis 3, ¿sí? Apocalipsis 3, versículo 17. Rapidito, hermano, por favor, le agradezco. 12:12 dice, bienaventurado el que espera y llegue hasta 1335 días. Sí, muy bien. Vamos a leer ahora. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo Daniel? Dijo Daniel. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Pregunta, ¿Daniel quería vivir en ese tiempo de ese cumplimiento profético? Claro que sí. Claro que sí. ¿Ya? Pero ahora los que viven en ese tiempo, en ese cumplimiento histórico ya, profético, histórico, ahora quieren vivir en el tiempo. Ay, si yo viviera en el tiempo de Daniel. Y Daniel, ¿qué dice? Ay, si yo viviera en el tiempo en el que ellos estarían viviendo. ¿Qué está pasando aquí? Estamos jugando a las escondidas. Vamos a leer Apocalipsis. ¿Qué dijo Juan 700 años después de Daniel? ¿Qué dijo acá en el Señor en el libro de Juan? Apocalipsis 14, versículo 13. ¿Qué dice, hermanos? Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras siguen con ellos. ¿Qué dijo el profeta, el Señor en el profeta Juan? ¿Bienaventurados de qué? O sea, se cumplió el tiempo que Dios anunció a través de Daniel. De aquí en adelante, ¿desde aquí cuándo es? ¿Cuándo es aquí? 1844. Porque está en el contexto del tercer ángel, ¿estamos? De aquí en adelante, bienaventurados los que, hermanos, si los que mueren son bienaventurados, ¿cuánto más los vivos? Amén. Si los que mueren de aquí en adelante en el Señor son parte de un grupo especial, son bienaventurados porque van a ser parte de la resurrección especial, ¿cuánto más los vivos? Ahora, mire el contraste aquí. Apocalipsis 3, versículo 17, y lo vamos aquí. Hablando ahora del cumplimiento histórico de la Odisea. ¿Qué está pasando con la Odisea? Pues ya que tú dices 3:17, ¿qué dice la Odisea? ¿Qué dice el Señor de este período final? Ahora mire lo que está pasando dentro de la iglesia en este período final. Soy rico, me he enriquecido y no tengo de ninguna cosa de qué? De necesidad. ¿Y qué dice el testigo fiel? Y no sabes que tú eres un desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cuál es el antónimo de bienaventurado? Desgraciado. Desventurado. Desventurado. Desgraciado. Está en el contexto de la gracia. O sea, graciado y desgraciado. ¿Sí? Y aquí vemos un contexto importante porque aquí viene una pregunta, hermano. ¿Cómo se siente usted?
desgraciado o bienaventurado. Entonces, ¿cómo es que Dios dice de la Odisea, tú eres esto tan duro? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema, hermanos? ¿Por qué la Odisea o sea, Dios dice de la Odisea esto? Porque la Odisea está ciega, no tiene visión profética. Y yo quisiera de pronto motivarle en el nombre del Señor, hermano. Mire, esto hace parte de la salud mental de una persona. El estudio de las profecías ayuda a la salud mental y a la perspectiva optimista de la vida. Nosotros no entendemos por qué Dios nos dio esto de la profecía todavía a plenitud, pero quiero decirle, hermanos, que las personas que comprenden las profecías no le tienen miedo al futuro. Amén. Las personas que estudian la profecía no le tenemos miedo al qué, hermanos, al futuro. Para muchas personas, hermanos, el futuro se ha convertido en un problema porque no tienen esta perspectiva profética de Daniel ni la de Juan. Por lo tanto, se sienten miserables, pobres, ciegos y desnudos. Ahora, hermano, miren, yo le digo algo que dice la sierva del Señor. No tenemos que temer al futuro, a menos que olvidemos lo que Dios nos ha dejado en el pasado. Pregunta, ¿allí dice que hay que tenerle miedo al futuro? ¿Qué creen ustedes? Voy a repetirlo y usted se lo sabe. Dice, no tenemos que temerle al futuro a menos que olvidemos lo que Dios nos enseñó y cómo nos dirigió en la historia pasada. ¿Dice el pensamiento que hay que tenerle miedo al futuro? ¿Sí o no? No. Sí. No, a menos que olvidemos. O sea que hay que tenerle miedo. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿A qué debemos tenerle miedo? Entonces, no al futuro. Tenemos que tenerle miedo es a olvidar. Eso sí nos debe dar miedo. Olvidar lo que Dios nos dio y la manera como nos dirigió. Eso sí debe darnos miedo a nosotros, hermanos queridos. Porque si eso llega a suceder, si llegamos a olvidar, como está pasando, que hoy estamos en la época del analfabetismo, donde el adventismo conoce menos la historia y las profecías. O sea, tenemos un problema de que no conocemos las visiones proféticas ni los cumplimientos que históricos. La Odisea está ciega. Y ahora entonces eso enferma, tiene un impacto porque eso, hermanos, cuando una persona tiene problemas en el futuro, ¿qué le produce en su cuerpo? ¿Cómo se llama esa enfermedad, hermanos, que tiene como resultado ¿la qué? La ansiedad. La ansiedad, el no, cuando el futuro es incierto, hay incertidumbre en el futuro, eso produce ansiedad en el ser humano. Eso es Y lo que hace. cuando una persona, hermanos, cuando una persona tiene problemas con el pasado, ¿qué le produce? Cuando una persona tiene un problema, sí, Depresión. depresión, depresión. Doctor, Cuando una persona tiene problemas con su pasado, un pasado que no se vivió bien, un pasado que le ha atormentado, un recuerdo allí, eso le produce depresión. Y cuando una persona tiene problemas con el presente, ¿qué le produce? Estrés. Estrés, ¿cierto? Alguien lo dijo en un librito que la iglesia promocionó allí en años anteriores, dice, la depresión viene como resultado del exceso de pasado, ¿sí? El estrés, exceso de presente, y la ansiedad, exceso de futuro. O sea, no está interesante. ¿Y qué dice el Señor, hermanos queridos? Cuando tú y yo tenemos una perspectiva profética de la vida, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Y por qué tú estarás conmigo? Porque a través de la Biblia me he dado cuenta que el Señor siempre está con su pueblo y le ha dado la victoria en los momentos más difíciles y adversos. Amén. Por eso estamos pidiendo, hermanos, ojalá pudiéramos
nosotros aquí estudiar esto y hacer una investigación, el efecto que tiene el estudio de las profecías en el estado de ánimo de una persona, en la parte psicológica, ¿sí? Y el Señor está diciendo aquí, bienaventurado. Hermanos, Dios lo ha llamado a usted ser parte del grupo de los bienaventurados. Amén. No de los que se sienten aquí, desgraciados, miserables, pobres, ciegos, desnudos. Dios quiere que nosotros recobremos la visión profética para obtener una perspectiva profética de la vida. Hermanos queridos, miren, yo le quiero terminar aquí en lo que dice el Señor a Daniel. En esta introducción quiero animarle para que usted invite a otros. Vengan, vamos a estar aquí estudiando. Esto está interesante. Vamos a las profecías como fueron los pioneros hace 179 años. Estaban estudiando. No todos pensaban igual, pero había un amor único hacia Dios, hacia su palabra, y eso los unió, hermanos queridos. A pesar de que venían de diferentes denominaciones, tenían diferentes perspectivas, el Señor los unió en un sentir maravilloso y derramó su espíritu. Yo quería terminar esta parte, hermanos, aquí. Ahorita les voy a mostrar la gráfica. Me da tiempo, hermano, para yo mirar aquí esta parte antes de pasar a la de Daniel 12. Este diagrama lo hicimos hace rato y lo quiero compartir aquí, esto del anuncio profético. Solamente vamos a mirar, este es un diagrama que hicimos con relación a la parábola de Mateo 20, hermanos. Aquí en el grupo está, usted lo puede descargar allí. Mire la visión profética, aquí estamos haciendo eso es una ilustración. Es una ilustración, aquí estamos representando al profeta Daniel. El profeta Daniel, y mañana vamos a hablar un poco de esto. ¿Dónde ve en esta visión de Daniel 2, dónde ve Daniel la Nueva Jerusalén, hermanos? En Daniel 2. ¿Dónde la ve? ¿Al comienzo, en la mitad o al final? La ve al final, Al final. La ve al final. Pero ¿cuántos tramos, según Daniel 2, cuántos tramos históricos tenían que pasar para que llegara a la Nueva Jerusalén? Cabeza de oro, pecho de plata, 2. Vientre y muslos de bronce, 3. Piernas de hierro, 4. Pies de hierro y barro, 5. ¿Ya? Y en la sección 6, él ve que el reino de Dios en toda la tierra. ¿Ya? Finalmente ve acá. Por eso usted puede ver aquí la gráfica esta que ayuda a que la Jerusalén, hay 1000 años en el cielo y después del milenio llega a la tierra. O sea que Daniel contempló estos 4 tramos. Mire, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Daniel está viviendo en ese tramo, aquí estamos hablando de los tramos del santuario, ¿verdad? ¿Sí? O sea, lo que el Mesías iba a hacer en el atrio estaba en el futuro de Daniel. Lo que iba a hacer en el lugar santo estaba en el futuro de Daniel. Lo que el Mesías, lo que Dios iba a hacer en el lugar santísimo estaba en el futuro de Daniel. En visión profética Dios le muestra todo esto, ¿cierto? Lo que iba a suceder, por ende, lo que 1000 años en el cielo y luego en la tierra. Está implícito ahí en la profecía de Daniel 2. Está implícito, no está explícito. En Daniel 7 sí le muestra el lugar santísimo. Y eso está implícito ahí. Ahora note, aquí vemos en este caso, esta es una representación en esta sección de lo mismo, pero ya aquí el Señor está 600 años después de Daniel. El Mesías está en el Monte de los Olivos, el sermón profético. Igualmente tiene esta óptica. Finalmente el reino de Dios llega a la tierra, después de pasar por estas etapas. ¿Ya? Por lo tanto, el Señor habló en en Mateo 24:15 mencionó allí a Daniel, porque es profeta que tiene como que, o sea, el Señor en Mateo 24 tiene como base las profecías de Daniel. 600 años de Daniel, el Señor ahora tiene, entonces el Señor está viviendo
en el cumplimiento histórico de las profecías de Daniel, en el cumplimiento histórico de varias profecías de Daniel. O sea que lo que para él era, el Señor ahora lo ve en acción y lo experimenta en acción, porque él está en las 70 semanas, bueno, ya eso lo vamos a ver mañana también. O sea, lo que era pues, para Daniel, para el Señor ahora ya es una realidad. ¿Estamos? Pero aquí vemos ahora a Juan en Patmos, 50 años después del Monte de los Olivos. Miren la perspectiva profética, cómo ve, qué es lo primero que ve, hermanos, qué es lo primero que ve Juan en las visiones que Dios le muestra. El lugar Santo, el candelabro de oro. el lugar santo, el candelabro, la mesa de los panes, ¿cierto? Apocalipsis 4:1, sube acá, sube al lugar santo y yo te mostraré, ¿sí? Ve el lugar santo. Por lo tanto, noten que aquí encontramos en este tramo histórico que lo que era, por ejemplo, el Señor anunció la destrucción de Jerusalén como una profecía en el Mateo 24. Pero para Juan en Patmos, ¿qué era eso, hermanos? Una profecía histórica. Una profecía histórica o un cumplimiento profético, ¿cierto? Ya Dios no le va a hablar a Juan de la destrucción de Jerusalén. Ahora le va a hablar de lo que, ampliar lo que viene. Mira, entonces, Apocalipsis es una ampliación de Mateo 24 y Mateo 24 es una ampliación de Daniel, porque todo va, hermano, hasta que el día sea perfecto. Ahora, finalmente, hermanos, ¿qué es lo que Dios le muestra a Ellen White en la primera visión? ¿Qué ve Ellen White en la primera visión? ¿El pueblo adventista viaja hacia dónde? ¿Hacia el atrio? Hacia la Santa Jerusalén. ¿El pueblo adventista viajando hacia el lugar santo? ¿El pueblo Hacia la- adventista viajando hacia el lugar santísimo? Hacia la Santa Ciudad. Hacia la eternidad. Aleluya. Entonces, ¿dónde ve Ellen White la santa ciudad? Ahí El cerquitica. futuro. Adelante, La en el ve futuro. ahí cerquitica, pero ya más cerquitica. ¿Sí se dan cuenta, hermanos queridos? Que entonces ahora entendemos aquí, digamos, ahora Dios derrama su espíritu en Ellen White. Dios le muestra visiones proféticas que eran profecías para ella y que muchas son profecías para nosotros todavía, pero muchas de esas profecías ya han tenido su cumplimiento, ¿qué? Histórico. Nosotros estamos viviendo en el cumplimiento histórico de estas profecías, ¿ya? Ahora, digamos, el pueblo adventista va rumbo hacia dónde, hermanos? Hacia la Nueva Jerusalén. Ahora, ¿en qué tramo van? Si van hacia la Nueva Jerusalén, ¿en qué tramo van? Van en el lugar santísimo. O sea, ella los ve caminando, ¿en dónde? En el lugar santísimo. ¿Y cómo así? Usted tiene que ir a Apocalipsis para mirar el viaje que vio Juan. Porque Juan contempla el viaje del pueblo de Dios desde el santo al santísimo y del santísimo ¿a dónde? A la A la nueva Jerusalén celestial. ¿Me están entendiendo? Ya ahora Ellen White ve el viaje del pueblo de Dios, del santísimo, ella lo comienza a ver en el lugar santo, pasan al santísimo y llegan ¿a dónde, hermanos? A la nueva Jerusalén celestial y después del milenio estamos en casa. Mi amado hermano y hermana, el Señor nos está escogiendo en este tramo para que disfrutemos de la iluminación del Espíritu Santo que se nos va a derramar para que nosotros comprendamos dos cosas, las visiones proféticas y los cumplimientos. Cuando esa tenemos clara, mi amado hermano y hermana, miren lo que dice Daniel 12, versículo Daniel 12, versículo 13. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Ahora sí terminamos aquí este recorrido. Pero tú sigue hasta el fin de tu vida. Descansarás y en los últimos días te levantarás para recibir tu herencia. ¿Cómo murió Daniel? Esperando recibir la recompensa. Satisfecho. O sea, Daniel murió satisfecho con la
con la obra que le tocó, hermanos. O sea, Dios nos da una certeza, no solamente, digamos, cómo murió Daniel, pues si ya usted sabe cómo murió, entonces puede saber cómo vivió, ¿o no? ¿Cómo vivió Daniel, hermanos? Él murió sirviendo a Jehová, a Dios. Me doy por satisfecho con la porción que me tocó a mí. O sea, al ver todo lo que iba a venir desde su tiempo, y no solamente la idea era que Daniel muriera satisfecho, sino que también todo el pueblo de Daniel se llenara de la misma experiencia, hermanos, y salieran a contarle al mundo. Entonces, cuando tú tienes una perspectiva de profética de la vida, no solamente estás preparado para morir en paz, sino que vas a vivir en paz, sabiendo que estás cumpliendo el propósito de Dios en el tiempo en el que nos tocó vivir. No vamos a estar jugando a las escondidillas, anhelando el pasado, cuando tenemos un futuro impresionante, hermanos queridos, y no estamos jugando a las escondidas, queriendo vivir en el tiempo del profeta, y el profeta queriendo vivir en el tiempo tuyo. Abre nuestros ojos, Señor. Clamemos a Dios para que nos abra nuestros ojos. Tanta gente que está sufriendo hoy de depresión porque no conoce la profecía, porque de ansiedad porque no conoce la profecía, de estrés porque no conoce las profecías. Sin profecías el pueblo se desenfrena, pero con profecías el pueblo tiene qué cosa, hermanos. El control. Mi pasado está en las manos del Señor. Mi presente está en las manos del Señor Todopoderoso y mi futuro está en las manos del Señor. Puedo vivir como el Señor quiere que yo viva y puedo vivir hasta cuando Él quiere que yo viva. Pero tú, Daniel, descansarás y te levantarás al final de los días para recibir tu ¿qué? Tu herencia. Oh, bienvenido, bienvenida a este recorrido espiritual y oramos para que lo que el Señor hizo en Daniel, en Babilonia histórica, lo haga en ti y en mí en este tramo de la Babilonia. Hermano, lo digo porque a veces me da dolor porque mucha gente desprecia las profecías. Y sabe, cuando tú estás despreciando las profecías, estás despreciando el regalo, el antídoto que Dios mandó en el fin del tiempo para el estrés, para la ansiedad, para la depresión. Y estás pagando tal vez un tratamiento costoso. ¿Y esto cuánto te cuesta? No te cuesta nada. El Señor te lo está dando como una dádiva inmerecida porque dice la palabra que tú eres bienaventurado. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial en esta hora, hermanos queridos, y que podamos nosotros hoy recibir la visita de Gabriel, porque estamos viviendo como vivió Daniel. Vamos a orar. Padre eterno, en este tramo que nos ha tocado vivir, Señor, en el cual quisieron vivir los profetas, aquí estamos invocando tu nombre y tu obra redentora, Señor, en medio de un mundo que va rumbo a la perdición, un mundo que ha sido tomado por Satanás en cautividad y va en un tren a la velocidad del rayo rumbo a la perdición. Los reyes de la tierra se han reunido, Señor, con la bestia. Los reyes de la tierra se han unido, juntado otra vez en contra de el Mesías, en contra de ti, Señor. Como lo hicieron en Jerusalén, como lo hicieron allá en Francia. Hoy lo están haciendo a nivel mundial, con el mismo espíritu que los dirigió en el pasado. Pero aquí hay un remanente que clama y suspira por ti, Señor, porque nosotros nos hemos unido a ti y a tu Hijo y queremos ser tuyos y ser tus siervos y tus siervas. Te rogamos sabiduría en esta hora para entender el tiempo en el que nos tocó vivir. Señor, ayúdanos a entender por qué Daniel dijo bienaventurado y ayúdanos a entender por qué Juan dijo bienaventurado. Y ayúdanos a entender por qué no vemos hoy esa realidad cumplida en nosotros. Reprende al enemigo y sus obras en nuestras vidas, en nuestras familias. Y ayúdanos, Señor, a tener una perspectiva profética de la vida y que tu nombre sea glorificado en nosotros, así como fue glorificado tu nombre en el tiempo de Daniel en la Babilonia histórica. Gloria te damos, Padre,
En el nombre de tu amado Hijo, amén, amén.